Estas imágenes no solo muestran el pasado, lo revelan sin filtros. Rostros, lugares y momentos de los años 1860 que parecen lejanos, pero que todavía explican mucho del mundo en el que vivimos. Quédate hasta el final porque algunas de estas fotos esconden historias que casi nadie conoce. Alessandre Colonna Walewski, fotografiado en 1860, fue el hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte. Su rostro serio y su porte elegante reflejan el peso de un apellido que marcó Europa, incluso fuera del trono. ¿Cómo habría sido vivir sabiendo que eras heredero de una de las figuras más poderosas de la historia, pero sin poder reclamarlo públicamente? Un campamento de la Guerra Civil estadounidense, en la década de 1860, muestra la rutina silenciosa de un conflicto brutal. Las tiendas alineadas y los soldados posando transmiten calma, pero detrás de esa quietud había incertidumbre constante. ¿Cuántos de los hombres que aparecen aquí sabían que no volverían a casa? El Coliseo de Roma en 1860, junto al Meta Sudans y el Arco de Constantino, aparece casi abandonado al paso del tiempo. Sin multitudes ni turismo, estas ruinas eran parte del paisaje cotidiano. ¿Te imaginas caminar por este lugar cuando aún no era un símbolo global, sino solo una reliquia más del pasado? Los moderadores de la Iglesia Libre de Escocia, fotografiados en 1860, posan con solemnidad y firmeza. Sus miradas reflejan convicción y autoridad moral en una época donde la religión tenía un peso central en la vida pública. ¿Cuánto poder tenían realmente estas figuras sobre la sociedad de su tiempo? El Metro de Londres en construcción en 1860 parece una escena sacada de otro mundo. Túneles abiertos, tierra removida y trabajo manual para crear lo que hoy es parte esencial de la ciudad. ¿Podían imaginar que estaban construyendo el futuro del transporte urbano moderno? Frances Clayton sirvió durante meses en unidades de artillería y caballería durante la Guerra Civil estadounidense, disfrazada de hombre, alrededor de 1864. En una foto aparece con uniforme militar, en otra con vestido victoriano. Dos identidades, una sola historia de valentía. ¿Cuántas historias similares quedaron ocultas para siempre? Un veterano británico de las guerras napoleónicas posa con su esposa en los años 1860. Él, serio y marcado por el tiempo, ella serena y firme a su lado. Juntos representan una vida atravesada por guerras, imperios y cambios radicales. ¿Qué recuerdos habría guardado este hombre de las campañas de principios del siglo XIX? Una mujer criolla de Luisiana, fotografiada cerca de 1860, mira a la cámara con dignidad y presencia. Su vestimenta y postura hablan de identidad, cultura y resistencia en una sociedad profundamente dividida. ¿Qué historias personales se esconden detrás de esa mirada directa? Prisioneros caminan fuera de sus celdas en la prisión de Joliet, Illinois, alrededor de 1860. Las filas ordenadas y la arquitectura opresiva transmiten control absoluto. No conocemos sus nombres ni sus delitos, pero esta imagen conserva algo de su existencia. ¿Qué crees que pensaban mientras eran observados por la cámara? Una mujer espera pacientemente a que terminen de armar sus enormes aros en una tienda de vestidos de Londres en 1860. Sentada dentro de la estructura de crinolina, parece casi atrapada por la moda de la época. Estas prendas marcaban estatus y elegancia, pero también imponían límites físicos muy reales. ¿Cuánta incomodidad se aceptaba solo para cumplir con los ideales sociales? Un daguerrotipo de 1860 muestra a una joven con el peinado, la ropa y las joyas típicas del momento. Su postura es rígida, casi solemne, como exigían las largas exposiciones fotográficas. Cada detalle fue elegido con cuidado para dejar una imagen duradera. ¿Qué querría que el futuro recordara de ella? La primera investidura de Abraham Lincoln, el 4 de marzo de 1861, reúne a una multitud frente al Capitolio de Estados Unidos. El ambiente es solemne, pero también tenso. El país está al borde de la guerra. Muchos de los presentes no sabían que estaban presenciando el inicio de uno de los periodos más decisivos de la historia estadounidense.
¿Se puede sentir en la imagen esa mezcla de esperanza y temor? Rachel Young King, ama de casa de Missouri, posa alrededor de 1860 sosteniendo el diario que escribió durante la Guerra Civil. Su mirada es firme y reservada. Ese cuaderno, aparentemente simple, contenía pensamientos cotidianos en medio del caos. ¿Cuántas historias fundamentales quedaron registradas solo en diarios personales como este? Dos jóvenes desollinatos posan en Hamburgo, Alemania, en 1860. Sus ropas gastadas y herramientas revelan un trabajo duro, peligroso y realizado desde edades muy tempranas. Para muchos niños, esta era la única opción de supervivencia. ¿Cómo habría sido crecer sabiendo que la infancia casi no existía? Un vendedor de periódicos aparece en un campamento de la Unión en Virginia en 1863, durante la Guerra Civil. Los soldados leen ansiosos las noticias, buscando información del frente o de sus hogares. El periódico era uno de los pocos vínculos con el mundo. ¿Qué titulares habrán provocado alivio y cuáles habrán provocado miedo? Aros y enaguas se exhiben a la venta en una calle durante la década de 1860. Mujeres y niños esperan frente al local, rodeados de telas y estructuras voluminosas. La moda era también un negocio próspero que definía roles y apariencias. ¿Cuánto influía la ropa en la forma en que una persona era tratada? Un cocinero del Ejército de la Unión trabaja en un campamento cercano a City Point, Virginia, entre 1861 y 1865. Frente a una gran olla suspendida sobre el fuego, su labor era esencial para mantener a los soldados en pie. Lejos del combate, su tarea también formaba parte del esfuerzo de guerra. ¿Quién recuerda hoy a quienes sostuvieron el conflicto desde la retaguardia? Si estás disfrutando este viaje a 1860, no olvides suscribirte y regalarnos un poderoso like. En Uppsala, Suecia, durante la década de 1860, un hombre posa con gesto serio junto a su perro, que parece mucho más relajado. El contraste resulta casi humorístico y sorprendentemente moderno. Incluso en fotografías formales había espacio para el afecto. ¿Será esta una de las primeras muestras de mascotas como parte de la familia? El primer viaje conmemorativo del Metro de Londres en 1862 muestra vagones abiertos llenos de hombres con sombreros de copa dentro de un túnel de ladrillo. Es el nacimiento de un sistema que cambiaría para siempre la vida urbana. Para quienes iban a bordo, era una novedad absoluta. ¿Imaginaban que estaban participando en un hito de la historia moderna? El USS Galena, en 1862, representa el salto tecnológico de la Guerra Civil estadounidense. Este buque acorazado combinaba vapor, hierro y artillería pesada, marcando el inicio de una nueva forma de combatir en el mar. Para sus tripulantes, navegar en una máquina así debía sentirse como estar dentro del futuro. ¿Sabían que la guerra estaba acelerando la tecnología a un ritmo nunca visto? Washington, D.C., en 1863, aparece casi irreconocible. El Capitolio aún está en construcción, rodeado de terrenos abiertos y edificios bajos. La capital de una nación en guerra todavía estaba formándose físicamente. ¿Cómo se vería este lugar para alguien que conociera solo la ciudad moderna? Una familia refugiada abandona una zona de guerra alrededor de 1862, llevando todas sus pertenencias en un carro. No hay dramatismo exagerado, solo movimiento y necesidad. Esta imagen resume una verdad constante de los conflictos. Quienes más pierden suelen ser los civiles. ¿Cuántas historias similares quedaron sin registro? Los creadores de Central Park posan sobre el Willow Dell Arch en 1862. Se los ve tranquilos, casi orgullosos, en medio de una obra que transformaría para siempre Nueva York. En ese momento, pocos imaginaban que ese parque se convertiría en uno de los espacios urbanos más famosos del mundo. ¿Pensaron alguna vez en el legado que estaban construyendo? Un hombre Chippewa es fotografiado en Washington, D.C. en 1862. Su vestimenta tradicional contrasta con el contexto político de la capital estadounidense. Estas visitas solían estar ligadas a negociaciones tensas y desiguales.
¿Qué expectativas habría tenido al sentarse frente al poder federal? Un samurái con arco largo posa en 1863 en un Japón que estaba a punto de cambiar para siempre. Esta imagen pertenece al final de una era. Poco después, la modernización transformaría el rol del samurái. ¿Era consciente de que representaba una tradición que pronto desaparecería? En 1864, una niña sostiene la cabeza de su hermana para que no se mueva durante la fotografía. El gesto es práctico y tierno a la vez, resultado de los largos tiempos de exposición. La infancia del siglo XIX también exigía paciencia. ¿Cuántas fotos familiares dependían de este tipo de ayuda improvisada? La delegación indígena Ponca posa en 1865, con vestimentas ceremoniales y expresiones serias. Estas fotografías solían tomarse en contextos diplomáticos complejos, en medio de presiones y desplazamientos forzados. La imagen transmite dignidad, pero también tensión. ¿Qué acuerdos se discutían fuera del encuadre? Los trenes de carretas federales salen de Atlanta en noviembre de 1864, al inicio de la marcha de Sherman hacia el mar. El barro, las ruedas y el movimiento constante anticipan la devastación que vendría después. Esta escena marca uno de los episodios más duros de la guerra. ¿Podía la gente imaginar el impacto que tendría esta marcha? En 1864, un soldado negro de la Unión se sienta frente a una antigua casa de subastas de esclavos en Atlanta. El contraste es poderoso: un hombre armado, libre y uniformado, justo en un lugar que simbolizaba la esclavitud. La historia parece detenerse un segundo para mostrar el cambio. ¿Cuántas imágenes logran contar tanto sin decir una sola palabra? Boston en 1860 queda registrada desde el aire por primera vez. Esta fotografía aérea muestra una ciudad compacta, de calles irregulares y puertos llenos de barcos. Ver una urbe desde arriba era algo casi impensado en ese momento. ¿Se imaginaban que esta nueva perspectiva cambiaría para siempre la forma de documentar el mundo? El funeral de Abraham Lincoln recorre las calles de Filadelfia en 1865. Multitudes se alinean para despedir al presidente asesinado, mientras el carruaje avanza lentamente. La imagen transmite silencio colectivo y duelo nacional. ¿Cómo se vive un momento histórico cuando todos saben que nada volverá a ser igual? En el interior del barco fluvial Great Republic, alrededor de 1867, los pasajeros conversan bajo grandes lámparas y decoraciones lujosas. Viajar por río podía ser una experiencia social elegante y animada. Este espacio flotante era para muchos una extensión de la vida urbana. ¿Qué historias se habrán cruzado entre estas mesas? Un nativo americano observa en 1867 un tramo recién terminado del ferrocarril transcontinental, a cientos de kilómetros de Sacramento. La vía corta el paisaje como una cicatriz moderna. Para algunos significaba progreso, para otros el inicio de la pérdida de sus tierras. ¿Qué significado tendría esta escena para quien la contempla desde lo alto? Un gaucho argentino posa en 1868, con su vestimenta tradicional. El atuendo habla de una vida ligada al campo, al caballo y a la lañura. Esta imagen preserva una identidad que marcaría profundamente la cultura del país. ¿Cuántas generaciones se reconocerían después en esta figura? Dos niños con sombreros son fotografiados en 1868. Permanecen inmóviles, serios, como exigía la técnica. La ropa y la postura reflejan cómo incluso la infancia estaba atravesada por normas adultas. ¿Qué pensarían al verse retratados de esta forma? Barkerville, en la Columbia Británica, aparece en 1868 como un típico pueblo minero. Calles de tierra, edificios de madera y carteles comerciales cuentan una historia de fiebre del oro y oportunidades inciertas. Muchos llegaron buscando fortuna y se quedaron con recuerdos. ¿Cuántos sueños nacieron y murieron en estas calles? Trabajadores de una mina en Virginia City posan en 1868 dentro de un pozo. El entorno es oscuro, estrecho y peligroso. Sus rostros reflejan dureza y rutina. Esta imagen recuerda que gran parte del progreso se construyó bajo tierra.
¿A qué costo humano? La construcción del Metropolitan District Railway en Londres en 1869 muestra a obreros rodeados de escombros y estructuras temporales. La ciudad se transformaba desde sus entrañas para dar paso al transporte moderno. El trabajo era pesado y constante. ¿Imaginaban que millones usarían ese sistema décadas después? Si te está gustando el video, no olvides suscribirte. Una calle de Corrine, Utah, en 1869 cierra este recorrido. Comercios, peatones y un camino polvoriento definen la vida cotidiana del oeste estadounidense. No es una escena épica, pero sí profundamente humana. ¿No son estos momentos simples los que mejor explican cómo se vivía en el pasado? Una calle inundada en Montreal en 1869 muestra cómo la ciudad convivía con la fuerza de la naturaleza. Vecinos y niños caminan sobre tablones improvisados mientras el agua cubre el empedrado. No hay dramatismo, solo adaptación. ¿Cuántas veces estas escenas cotidianas quedaron fuera de los libros de historia? A bordo del velero Nereid, durante su travesía de 1869, un grupo de pasajeros descansa sobre la cubierta. El viaje es lento, el mar abierto, y el tiempo parece detenerse. Navegar no era solo trasladarse, también era convivir durante días o semanas. ¿Qué conversaciones se habrán perdido con el viento? El famoso brindis con champán celebra en 1869 la unión del ferrocarril transcontinental en Utah. Dos locomotoras frente a frente sellan un momento clave del siglo XIX. Para muchos simbolizó progreso y conexión. Para otros, el inicio de profundos cambios irreversibles. ¿Puede una sola imagen contener tantas lecturas distintas? Una pareja sonríe en la década de 1860 mientras juega con un botón suelto. El gesto es simple, íntimo y humano. Lejos de los grandes eventos, esta foto recuerda que el pasado también estuvo lleno de complicidad y afecto. ¿No es esto lo que más nos acerca a ellos? Desde lo alto del puente de Londres, una rara toma en movimiento captura la ciudad en plena actividad a comienzos de los años 1860. Carruajes, peatones y comercios llenan la escena. Es un instante congelado de una ciudad que nunca se detenía. ¿Cómo sería escuchar el sonido de esas calles? Una tienda de tapicería en París, alrededor de 1860, aparece repleta de telas, alfombras y clientes elegantes. El comercio era un espacio social, tanto como económico. Cada objeto habla de gustos, modas y aspiraciones. ¿Qué historias domésticas comenzarían con estas telas? En Laramie, Wyoming, un grupo posa frente a la tienda de armas Freund en la década de 1860. Rifles, caballos y miradas firmes definen la imagen. El oeste estadounidense se construía entre comercio, defensa y supervivencia. ¿Qué papel jugaba este lugar en la vida diaria del pueblo? Un retrato de un hombre nativo americano, realizado en la década de 1860, destaca por la riqueza de sus textiles y adornos. La mirada directa atraviesa el tiempo. No es solo una fotografía, es una afirmación de identidad. ¿Cuántas historias personales quedaron reducidas a una sola imagen? Visitantes posan entre las ruinas de la Acrópolis de Atenas en 1860. El contraste entre las antiguas columnas y la ropa del siglo XIX une dos épocas en una sola escena. El pasado clásico ya era un destino de asombro. ¿Cómo se sentía caminar entre estas piedras hace más de 160 años? La plaza central de Murfreesboro, Tennessee, en los años 1860, muestra a un grupo de hombres frente a un edificio sólido y austero. Es una escena tranquila, casi silenciosa. Vida cotidiana sin poses heroicas. ¿No es en estos momentos simples donde realmente vive la historia? Estas imágenes de 1860 no solo muestran cómo se veía el mundo, sino cómo se vivía. Rostros, calles y gestos que el tiempo no pudo borrar. Y quizá,
Al mirarlas, entendemos que el pasado no está tan lejos como creemos.